¿Es un biopic más de Bob Dylan o aporta algo nuevo? Lo analizamos. Qué ganas de hablar de esta adaptación del libro Dylan Goes Electric de Elijah Ward y todo, digamos, el tumulto, la discrepancia, la polémica que hubo, digamos, en el paso de lo que es uno de los cantautores, compositores, si no uno de los tres más importantes del siglo XX, Bob Dylan, cuando da el paso de ese folk primerizo a electrificarse, ¿no? con las guitarras y discurrir terrenos más rockeros, ¿no? De todo lo que el escándalo que todo eso conlleva, ¿no? Es curioso a la hora de entender este A Complete Unknown de James Mangold, yo siempre lo digo, un artesano, ¿no? Absolutamente de Hollywood. Entender estos primeros pasos de un Dylan joven, aproximadamente entre los 18, 20, 21 años, y de cómo se va enganchando a ídolos, ¿no? De la canción de raíz, de cantautor, folk, como este personaje que hace Edward Norton, y cómo le introduce, digamos, a un mundo completamente de fábula, vamos a decir, ¿no? Un mundo también en el que va a extender toda su inquietud, ¿no? Y también, digamos, concentrado en estas imágenes que estamos viendo con el personaje de Woody Guthrie, un working class hero, un compositor que estaba en sus últimos días, interpretado, bueno, Scott McKnight, que es un absoluto capo. Y como decíamos, este personaje de Pete Seeger, de Edward Norton, nos va a dar también la medida también como de benefactor o de introductor de un talentazo en ciernes, que es el de Bob Dylan, como primero compositor de canciones y su encuentro, como estamos viendo aquí también, con Joan Baez, ¿no? Que ya en esa época era bastante conocida, bastante famosa, que llenaba recintos enormes, pero que también podía tocar a la luz de las velas en garitos no subterráneos como este, ¿no? En la mejor tradición del folk country estadounidense. Una Mónica Barbaro, de la que luego hablaremos, fabulosa, absolutamente fabulosa. Y un Chalamet, bueno, pues que después de Dune, yo diría que pocos pueden dudar, ¿no? De su valía. Yo creo que aquí hace, es curioso, una mímesis progresiva. Yo al principio decía, "Oh, no le veo mucho como Dylan, no sé qué". Pero es curioso porque la película, pues eso, ocurre más o menos alrededor en 4 o 5 años, desde el año 61, y cómo conoce también al personaje de Sylvie, que estamos viendo aquí, al personaje del Fanning, que está basado realmente en una persona real, en Sus Rotolo, de la cual también hablaremos. Y como decíamos, esta cosa de que, mire, uy, este no me convence, ya le empieza a oír cantar por viva voz suya, es decir, ha recibido clases de canto, y hay una progresión natural y lógica, en la que luego yo ya me he callado, de esta voz que cosa como de hablar así, ¿no? Esta cosa que se va introduciendo también en cuanto a la progresión del personaje, quién sobre todo aparentemente creemos que es y quién es realmente y también todo lo que esconde, ¿no? Es una película que nos va a dar en ese sentido como una medida muy sincera, ¿no? Sobre todo ese misterio que siempre ha envuelto a Dylan a la hora de no solo compartir las canciones, sino de sus parejas, de la gente que se ha relacionado con él, de esta cosa también que ocurría ya en esos primerizos 60, del hecho contracultural, ¿no? Incluso en la película se alude, ¿no? A los beatniks por un lado, a todo eso que venía, a los contracultura, a los que no estaban de acuerdo con las reglas establecidas hasta ese momento, y sobre todo el espíritu trovador, que también se dice en la película, el espíritu del artista, del nómada, ¿no? Eso va a estar muy presente y va a engarzar también a la hora de entender cómo compone, pues, Blowing in the Wind, The Times Are Changing o Like a Rolling Stone, ¿no? Es decir, va a ser, y eso sí que me ha sorprendido, una película eminentemente musical que se vertebra y se desarrolla a través de los diferentes números, ¿no?
aparecen bastante tiempo de todas las canciones que compone Dylan o que versiona. Y también va a ser un mosaico un poco de la época de ese Estados Unidos tumultuoso, de esa lucha por los derechos civiles por un lado, de la crisis de los misiles que estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Que casi nos lleva a una guerra mundial en plena Guerra Fría, de la sensación de paranoia también, ¿no? Que hay en lo social, ¿no? Todo el mundo cogiendo como las maletas para irse, y del reducto que son estos sótanos donde, digamos, para mí más pura ha sido la música, ¿no? Un tipo o una tipa que coge una guitarra y desde la raíz, desde su interior, simplemente le canta al mundo, le canta a unos espectadores que quieran escuchar, digamos, la forma más esencial, ¿no? de música. Aquí estamos viendo como pues, una escena muy bonita además de ya con ese affair que tiene con Barbaro, con el personaje de Joan Baez, de cómo compone, ¿no? Blowing the Wind, así como, bueno, como que no quiere la cosa y que se va a convertir en uno de sus éxitos más absolutamente fulgurantes, ¿no? La película, por eso, es verdad que puede echar atrás a muchos, ¿no? Porque se reside mucho en lo musical, pero también tiene un drama, un dilema humano, como es este que estamos viendo con el personaje de Elle Fanning. Esta cosa también siempre de los artistas que en muchas ocasiones han estado entre dos mujeres, entre dos formas de entender el mundo, una más, digamos, más sincera y más apegada al suelo, y la otra más sobre el hecho artístico, ¿no? Y de cómo es complicado luchar contra los fervores emocionales, ¿no? En este caso, de estas dos mujeres tan distintas, pero que a la vez completaban la sensación también de la nueva mujer o de la mujer de los 60 que se iba a estar configurando, ¿no? En esta América tumultuosa, ¿no? Y de cómo este casi vagabundo trovador se introduce no solo en el mundo de la música, sino en las mentes de diferentes personas, ¿no? Es curioso eso a la hora de analizar esta película y de entender, como decíamos, ese personaje de Rotolo, que, digamos, si investigamos un poco, vamos a encontrar pues, una persona que está siempre por las causas sociales, de padres comunistas, en una época del macartismo y todo esto, bueno, digamos unos supervivientes de la esencia social norteamericana y de, digamos, reiterativos, ¿no? Y sobre todo a la hora de, vamos a decir, la condición política, retomar temas que por un lado están abandonados y sacar a la luz también otros que nos den medida también de estos tiempos también que eran los 60, de tiempo de cambio, ¿no? Hay algo como curioso en la película, en la relación de ellos dos, en la que ella es sincera, como decíamos, verdadera, y el personaje de Bob Dylan, que es Zimmerman, no acaba de decir cuál es su pasado, de dónde viene, comenta siempre que que vivió como unos artistas de feria, de circo, y empieza a construirse, empezamos a entender a cómo se construye la leyenda, ¿no? De este gran mentiroso, vamos a decir, gran compositor, todo lo que siempre es un artista que siempre proyecta hacia el exterior y para los demás el tipo de historias, o las conjuga desde su realidad para convertirlas en esas ficciones maravillosas que son las canciones, ¿no? de Dylan. Decía Dylan de ella que era la cosa más erótica, ¿no? que había visto en su vida. En ese primer encuentro también hay varios libros con memorias, si queréis los podéis leer, como Chronicles. Y hay como esta cosa del enamoramiento fou, como tan particular también de los 60. Y yo lo que digamos, me falta un poco de la peli es dar un poco más de contexto a este personaje capital, de su primer amor, vamos a decir, de juventud. Está Rotolo. Está Sylvie, que interpreta brillantemente Elle Fanning, que es una actriz que me encanta. Menos en The Neon Demon, que no me gusta esa peli, pero bueno, eso es otro cantar. Y le introduce, digamos, a este mundo, ¿no? de lo social,
de luchar por los derechos civiles. Además, ella era postadolescente, dijeron que tenía 17, 18 años. También nos introduce la película en este ambiente del West Village. La familia de ella no estaba de acuerdo también con que estuviera con Dylan. Y cómo este chico de Minnesota, de interior, se lleva de calle, ¿no? Con sus letras, con sus palabras casi, con su sensación de trovador delante de cualquier público que se le ponga por delante. Vamos a ver también en la película ese fulgor, esa efervescencia y ese ascenso, ¿no? En la carrera meteórica, yo diría también, en este caso de Dylan. También importante, y en esta época tiene mucho que ver, ¿no? Rotolo le trae toda esta esencia también un poco romántica, oscura, gótica, malditista, ¿no? El teatro de Brecht, ¿no? Cuando los personajes se desdoblan, la poesía de Rimbaud, de los absolutamente románticos, despechados, hiperbólicos franceses, ¿no? Del siglo XIX. El cine de la Nouvelle Vague, de Truffaut también, o la pintura de Cézanne, ¿no? Esta cosa como que este arte tumultuoso, ingrato, ¿no? Que luego va a continuar dentro de muy pocos años, es decir, en el 67-68 ya aparece la Velvet Underground con Lou Reed, otro de los grandes compositores de este mundo, y de este aspecto y de esta atmósfera malditista que tanto ya empieza a acompañar a ciertos músicos en una época muy yeye, muy pop, muy de llegar a las masas, pero en el que se empieza a configurar ese artista diferente, con raza, con carácter, y que no se pliega ante las disposiciones un poco de la industria, ¿no? Por tanto, sin ser una película social, porque no lo es, sí vamos a encontrar diferentes escenas, lugares, para entender si nos fijamos en lo importante que fue, ¿no? Este personaje de Rotolo, personaje de Sylvie, en este caso, y cómo, vamos a decir, la construcción de mitos o de leyendas, y estamos viendo aquí a este Dylan, tiene tanto que ver con la persona que acompaña su vida, ¿no? Es decir, incluso más importante que él mismo, del cual se dice que es un inseguro, que necesita siempre aprobación y atención y que alguien le diga que está bien, ¿no? Esto también en las memorias lo dice Rotolo. Y incluso ella lo dice, ¿no? La gente dice que yo fui una influencia para él, la realidad es que nos influimos mutuamente, claro, es un choque también de trenes, ¿no? Pero en este encuentro de amores complicados también, vamos viendo algo que para mí es lo que más me interesa de la película, cuando el personaje de Sylvie se va dando cuenta pues, de esos affairs, de esa desconexión, digamos, que tiene su pareja, este Bob Dylan, de la realidad, de su burbuja creativa, y de cómo lo difícil que es mantener, ¿no? O tener atrapado, digamos, a un genio de este tipo. Y sobre todo cómo llevar una vida normal, ¿no? Hay como ciertas escenas de cotidianidad en el que ella, perfectamente tú cuando la miras y ves esa mirada que está en silencio, sabes que es imposible tener una relación con un tipo, un artista como estos, ¿no? Que al final siempre están de carretera, están de aquí para allá, tienen pulsiones, ¿no? Sexuales, y de tener amantes, etcétera. También en la película sale interpretado por Boy Holbrook, Johnny Cash. Todos sabéis, bueno, pues el alcohol, los excesos, todo eso. Es una película en ese sentido blanca. Yo le hubiera echado de menos un poco, o le echo de menos un poco más de mordiente en ese sentido, de las drogas, del alcohol. Me falta un poco por ahí. Tampoco es que sea excesivamente necesario, pero me falta un pelín más de ambiente negruzco en ese sentido, ¿no? Y vamos a lo que decíamos también de Rotolo, de esta Sylvie, ¿no? Va a aparecer, digamos, en los primeros discos de Dylan, Free Willing, por ejemplo, en el que salen los dos en la portada y que se les ve también, ¿no? Pasando ese frío de Nueva York también. Es un personaje más también, tanto en Nueva York como en New Jersey, Newport. Vamos a ver diferentes festivales y vamos a ver la ascensión meteórica de un Dylan que llegaba no porque cantara bien,
no porque fuera muy guapo, el real, porque Chalamet era un tío guapísimo, pero el real no lo era, ¿no? Pero sí que llegaba a través de las palabras, de la música, de algo que sería absolutamente inconcebible hoy en día, ¿no? El entender un artista de este calibre en un mundo basado en o tan basado en la imagen, ¿no? La propia Rotolo, o sea, tiene muchas declaraciones interesantes y por eso la rescato. Nos dice: Bob era carismático, era un faro en la oscuridad, pero también un agujero negro, ¿no? Lo que decíamos, requería un apoyo, una protección constantes que yo no podía siempre darle, ¿no? Porque yo mismo lo necesitaba para mí también. Hay algo de eso en la película, de dame, yo, del ego de Dylan y de cómo dejamos de lado a quienes están con nosotros o nos han aguantado, ¿no? Por así decirlo, como artistas. Eh, es muy curiosa esta parte cuando, digamos, investigas, y creo que no está del todo rematada en la peli, aunque tiene escenas muy bonitas, muy top y muy altas emocionalmente, porque Mangoles, para mí, lo digo de nuevo, es un gran director de actores. Y falta un poquito de este sentimiento, de este sentido, un poco de las cosas de esa relación. ¿Qué más, no? Creo que se centra más en la relación tumultuosa, tempestiva, ¿no? Entre Joan Baez y Dylan. Lo entiendo por qué es, pero no me gusta más, o me hubiera gustado más que se centrara en esos ojos del Fanning, que yo creo que recorren casi como un escalofrío los miedos, ¿no? Del personaje de Chalamet, de Bob Dylan, ¿no? Durante la peli. Y el de Baez, que también me interesa, quizá hubiera sido para otra película completa de ellos dos de la imposibilidad de que estuvieran juntos, aunque fueran tan parecidos, y que además vamos a ver en la película que cuando salen a escena, pues lo rompen, ¿no? O sea, es una cosa, una química, una energía, eso lo vamos a ver en diferentes actuaciones y momentos, ¿no? Que tiene la película. Es curioso, y si queréis ya vamos a hablar con spoilers. Lo primero que llama la atención en en este juego, vamos a decir, en esta película, en este continuum, ¿no? En cuanto a la creación, o sea, vuelvo a decir, y me parece flipante cómo la película se sostiene casi a través de los números musicales y de la relación dramatúrgica que tienen todos esos números musicales con lo que está pasando, con las inquietudes de los personajes y con cómo, digamos, se ve, ¿no? Toda esta cosa de la complicidad por un lado, los intereses de la industria también, de cómo tienen a un genio en ciernes y cómo lo utilizan, y sobre todo algo en lo que estábamos comentando de este festival de Newport, de la relación entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Una misión loable, podríamos decir también, y curiosa, en cuanto a entender la irrefrenable necesidad de un artista de cambio, ¿no? Además, esto sucede como en 2 o 3 años, a la hora de entender, por ejemplo, esta correspondencia, ¿no? Que tiene con Johnny Cash, y de las dificultades de tener una pareja que es lo mismo que tú, ¿no? Que es un músico, una creadora, de cómo al final todo eso, aunque haya esa pasión, al final hay un choque, y de cómo se están casi de forma, a través de miradas, como estamos viendo aquí, cómo de alguna manera necesitan el uno del otro lo que dejaron atrás, ¿no? Y aquí los excesos de la fama, las fans, el mundo groupie, todo esto, y este hecho de las correspondencias, de nuevo, o con cartas con Johnny Cash, ¿no? Es muy curioso a la hora de entender la película, entender al personaje como que está ansiando todo el rato esto que estamos viendo, la aceptación del público, pero a la vez parece que no lo quiere, ¿no? Y genera, digamos, en la mirada de Chalamet como un sentimiento cada vez más de mirar hacia abajo, ¿no? De carga, además él lo dice. Llevo como 1000 kilos encima de mí, en esa escena con el ascensor con uno de sus guitarristas, cuando lo conoce.
Dice que la única forma es irse a otro sitio, ¿no? Pensar que, digamos, la evasión del artista y la evasión que vamos a ver a lo largo de la película con esa moto, ese outlaw, ese, digamos, desplazado social pretendidamente adquirido que tiene el personaje de Chalamet, de irse cuando no le gustan las cosas, de escapar, ¿no? De evadirse. Y también dentro de una sociedad como la norteamericana tan complicada en relación a los procesos de fama, ¿no? Y de éxito. Y también, como decíamos, muy particularmente desde un festival folk, que se supone que tiene que ser verdadero, de corazón, de raíz, simplemente la persona, la guitarra, la comunicación más esencial, ¿no? Como decíamos. Y de cómo todos están sonriendo y ven que tienen entre manos un genio, y de cómo él parece que va o quiere ir hacia otro lugar durante todo este segmento de la película. El Fanning está fabulosa, maravillosa. Tanto Bárbaro como ella podrían haber sido nominadas al Oscar. Y esta cosa también que hacía Dylan y que veíamos también en los documentales de Scorsese, muy godariana, de coger objetos, de cambiarle el sentido o el significado de un soplador, ¿no? Como lo introducen las canciones, y en la génesis bueno, pues de diversas obras maestras a la hora de entender la música moderna, ¿no? A la hora de cómo Dylan cambia el rock, cómo lo lleva hacia otro lugar, y cómo extiende, digamos, su manto, ¿no? Su telaraña, digamos, sí, de no solo de buen escritor, sino de malditismo y de esa oscuridad y de ese misterio que siempre acompañaba, y de esa cosa también que vemos en la película de Persona Difícil. Vamos a ver escenas con Joan Baez mientras están actuando como no, ahora no, que se me ha roto la esta y no quiero. O muy interesante también las discusiones que hay en el camino, en la dirección que va a tener que seguir el festival de Newport, ¿no? Y cómo este personaje noble, ¿no? De Edward Norton intenta traer o entender, digamos, los diferentes estilos clásicos que surgen desde el blues y desde la canción más del alma, y de la conjunción o la unión de grandes músicos, grandes genios, ¿no? A la hora de entender un nuevo paso, ¿no? En el hecho musical. Vamos a tener, como estáis viendo, muchas escenas sobre escenarios, en lo que es tan importante lo que se comunica cantando como lo que no oye la gente mientras está actuando, los dimes y diretes y las dificultades también a la hora de entender, pues, un choque de trenes, como decíamos. Y es curioso también a la hora, vemos también en esta etapa de Dylan como un Dylan más oscuro, más con esas ray-ban negras, más metido en sí mismo, más como que descubre a su grupo de freaks, ¿no? De músicos perfecto para ejecutar todas esas ideas y todas esas inquietudes, ¿no? Musicales que tiene, ¿no? Y sus idas y venidas con el personaje de Sylvie, a la cual, de alguna manera, o ambos se tienen en cuenta y tienen que volver el uno al otro, ¿no? Es una cuestión como de planetas orbitando alrededor de otros, tanto de Baez como el personaje de Sylvie, de Rotolo en este caso, y cómo esta escena es fabulosa. O sea, qué poco se necesita y qué difícil es, ¿no? A través de las miradas de entender que se pueden llevar mal, que se pueden matar, pero cuando están tocando juntos ocurre ahí una cuestión como muy única, ¿no? Muy, como estamos viendo, esta es la mirada, ¿no? De esta escena, al ver la energía, eh, al ver, vamos a decir, más allá del tema de infidelidad, de cómo te roban a alguien, ¿no? O sea, no solo Joan Baez o la industria musical, ¿no? Sino cómo el artista pertenece a un sitio como muy difícil de describir, ¿no? De estar seducido por miles de cosas constantemente, la fama, el amor, el éxito, el tener a su mano cualquier cosa. Y digamos, donde más interesante para mí es la película, es quién tiene el poder de mirar eso, de soportar eso, de entender eso, ¿no? Para mí la película está aquí, en esta mirada. Lo importante de lo que cuenta la película, de un tipo, un genio, pero que no sabe relacionarse muy bien, ¿no? Con los demás, ¿no? O que no entiende un mundo en el que él construye de alguna manera a través de ficciones en su cabeza, pero en el que está constantemente escapando, ¿no? Como estamos viendo en estas imágenes, ¿no?
y esta cosa del malditismo, sí, es que me viene eso a la cabeza, ¿no? Y de la imposibilidad, y además lo deja claro la película a través de esta verja, de establecer mundos comunes, ¿no? Yo creo que también es una película muy de eso, de no llegar, de esa insatisfacción de que si hay siempre hay algo en medio, ¿no? De que siempre a quien más queremos se va a tener que ir, o nos va a tener que abandonar, o no nos entiende, ¿no? Y siempre hay una barrera, un muro en medio de todo eso, ¿no? Aunque queramos agradar a todo y todos. Y de cómo también es una película sobre la camaradería entre compañeros. El personaje de Cass es fundamental, yo creo, para entender esta cosa que ocurre al final, ¿no? Que el personaje de Dylan rompe con todo y con todos, ¿no? Como estábamos hablando, y que alguien le dé un pistoletazo de salida para entender que tiene que ser el artista que quiere ser, ¿no? Que si se quiere electrificar, pese al escándalo, ¿no? Que provoca todo esto en el público, que es curioso porque si nos fijamos, tampoco es tan diferente la progresión entre el folk y el country y el rock, ¿no? Es una derivación lógica, pero es verdad que había mucho talibán de los géneros, del jazz, del blues, es decir, cualquier otra cosa, del rock and roll, del rockabilly, ¿no? De todos estos estilos del bluegrass y del folk propio que lleva hacia otro lugar Dylan, ¿no? Y que en esta época está grabando el Highway 61 Riverside, y que va a cambiar, bueno, va a ser unos álbumes fundamentales, ¿no? De la historia de la música, no solo rock, folk, sino popular en general, ¿no? Del mundo. Y de cómo, pues, sucede mucho en la música, en el cine, los que están adelantados a su tiempo, los que van por otra vía, pues la gente no lo entiende y se caga en su madre, ¿no? Es como estamos viendo en toda esta escena en la que le quieren casi sabotear el concierto en el que nadie entiende nada, ¿no? Y digamos también nos muestra una huella fundamental de lo que siempre fue América, que fue este tipo de personas, de gente con buen corazón, con buenas intenciones, pero que a veces no aceptan de buena gana los cambios, ¿no? O los quiebros o los giros, ¿no? En cuanto a cómo hacer las cosas. Y todo eso es interesante a la hora también de entender la película, porque nos da una dimensión de América más allá de la que siempre sabemos, ¿no? Y de cómo un artista puede llegar a conseguir el éxito, pero puede sentir que todos le están dando de lado, ¿no? Que no entienden su propuesta, ¿no? Y de eso también va la película. Por cierto, en una escena que estamos viendo aquí, final, fabulosa, el personaje de Guthrie le da esa armónica, y cuando se la lleva, eh, vamos a decir que es como el paso del testigo, ¿no? Es decir, ahora es mía, ahora yo tengo el poder que tú tuviste, rejuvenecedor, contestatario, ¿no? Ahora soy yo esa punta de lanza, así que la armónica me la quedo yo, ¿no? Una escena emocional, dura a la vez por lo que cuenta y cómo se queda el personaje de Guthrie. Y digamos, las viejas glorias tienen que dar paso a lo nuevo. Una escena que cuenta muchísimas cosas, ¿no? Y al final, como estábamos diciendo en algo que vemos durante toda la película, el Outlaw, ¿no? El Lorenzo Lamas, ¿no? Pero musical, ¿no? El que va a su bola con su moto, individualmente. La creación también, los sinsabores digamos, como es un carácter individualista, ¿no? O osco, también podríamos decir, ¿no? Controvertido, impertinente por momentos, ¿no? También. Y como casi es algo inevitable, ¿no? Que Dylan sea así por un lado y que nos encontremos a un trovador en contracultura a mitad de los 60 que quiera disponer de su mundo particular, ¿no? Entonces, una película que no raya a un nivel extraordinario, pero que sí que tiene momentos muy, muy buenos, y lo vuelvo a decir, yo diría, por ese trabajo de los actores, por esa mímesis de Chalamet, que va en progresión y que al final dices, joder, tiene todo el sentido, no puede ser el que es el Bob Dylan que conocemos desde el principio, lo va construyendo incluso en la escena del ascensor, ya habla como... ya se va dando esas poses, ¿no? Ese callo que ya hemos visto en un Dylan más tardío, ¿no?
Una película, amigos, muy muy interesante. La podéis ver y, como siempre digo, nos podéis dejar en comentarios aquí debajo qué os ha parecido. Estamos siempre expectantes sobre todo lo que nos contáis, nos decís. Tenéis que verla. Biopic de Dylan. Para mí el mejor ha sido Kate Blanchett. Pero bueno, este no se queda atrás. Chalamet lo borda. Muy merecida nominación a los Oscars. 8 nominaciones. El elenco actoral está increíble. La dirección, aunque es académica, me gusta. Y es una peli que se pasa en un suspiro, 2 horas 10. Y al que le gusta la música, o sea, es indispensable ver esta peli. Nos vamos a ir yendo. Lo que siempre decimos, nos ayudáis mucho. ¿De qué manera? Pues suscribiéndose aquí en el canal de YouTube, dando like, comentando debajo qué os ha parecido en este u otros vídeos. También nos podéis seguir en redes, Instagram, Twitter, TikTok. Nos hace muy felices y hace que el canal crezca poco a poco. Y ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni.